Siguiendo con la norma que hemos establecido en este año cervantino, de tener breves intervenciones antes de la conferencia programada, tiene la palabra a continuación don Francisco Melero Moral. Buenas noches. Hablar 5 minutos de Cervantes, ponerlo complicado. Pero bueno, siempre me han llamado mucho la atención los prólogos, los dos prólogos a la primera parte y a la segunda. Porque ahí está Cervantes descarnado a cara de perro. Y ahí es donde ves tú pues, la ironía, la forma de ser, la habilidad, el carácter de la persona. En 1605 se publica la primera parte del Quijote. Pero claro, ya andaba en manos de gente en 1604. Concretamente en manos de Lope de Vega ya estuvo el texto. Hay que tener en cuenta que para leer el prólogo de la primera parte, si no se conoce el ambiente en que se escribe, no se entiende nada. Es más, te puede aburrir la lectura y dejarlo. ¿En qué ambiente vive Cervantes? Bueno, pues coinciden en la calle Las Huertas de Madrid, que da al Paseo del Prado, coinciden 4, vamos a llamarlos los personajes, las plumas más famosas de la historia de la literatura española. Quevedo, Góngora, Lope de Vega y Cervantes, aparte de otros más. Bueno, pues ellos viven en las calles de la Huerta. La calle de la Huerta es donde acceden, donde arriban gente de muy distinto pelaje. Soldadesca, ama de casa, en fin. Era un ambiente cálido donde se estaba a gusto, poetas, artistas, y allí coinciden como vecinos, se conocen, son vecinos. Cervantes se sentaba y veía las reuniones y, claro, le daba mucho celo el tema de que le representaban las obras de teatro solamente a Lope de Vega. La calle de la Huerta, de hecho, se le conoce como la calle de las putas, porque aquello había muchísimos prostíbulos, ¿no? Gente de poca misa y menos rezos, dice, hablando de las calles. Bueno, pues bien, Lope de Vega era el clásico triunfador. Lope de Vega, además de ser agraciado físicamente, es decir, que ligaba muchísimo, tuvo 15 hijos, allá en su madurez ya pues, se hizo incluso sacerdote, pero siguió con las andadas. Y Lope de Vega era tan famoso entonces que existía la marca Lope, es de Lope, y con eso no había más que hablar. Incluso decía, hay algunos que dicen que en la misa, cuando decía creo en Dios, el cura, creo en Dios Todopoderoso, decía las beatas bajito, y el Lope de Vega, poeta del cielo y de la tierra. Pues bien, pero claro, como buenos vecinos se llevaban a morir. Entonces, tanto Quevedo como Góngora como se tiraban unos a otros, en verso, eso sí, con mucho estilo, mucha clase, pero hay a veces descarnadamente y a veces con crueldad. De hecho, cuando Góngora muere, Quevedo le dedica unos versos también, muerto ya, ¿eh? Fuese con Satanás culto y pelado, mirad si Satanás es desdichado. Eso entre otros versos. O ridiculizándole también, porque tenía mucha nariz, Góngora, érase un hombre, una nariz pegado, que lo hemos visto en los estudios de bachillerato, se estudia. Cervantes tampoco se quedaba cojo, ¿eh? Porque le decía a Quevedo patacoja, no solo él, se le decía patacoja. Dice, en el viaje al Parnaso, mal podrá venir aquí a la llamada de los buenos poetas don Francisco de Quevedo, porque tiene el paso corto y no llegará en un siglo entero. De Góngora a Quevedo también se tira. Góngora le tira a Quevedo y a Lope de Vega, hoy hacen amistad nueva más por Baco que por Febo, don Francisco de Quevedo y don Félix Lope de Vega. Los pone de borracho a los dos, pero en verso. Góngora se mete también con Lope de Vega cuando es cura, dice, ¿cura? ¿Que en la vecindad vive con desenvoltura? ¿Para qué llamasle cura si es la misma enfermedad? Cervantes hace el prólogo en este ambiente. ¿Pero qué ocurre? Que Lope de Vega llega un momento en que se da un autobombo exagerado. Publica varios, entre las múltiples publicaciones de Lope de Vega, pues La hermosura de Angélica, y se planta incluso un escudo propio, un escudo en el que va a llevar 19 torres. Claro, poco tiempo le faltó a Góngora para decirle por tu vida, Lopillo, que me borre las 19 torres del escudo,
porque aunque todas son de viento, dudo que tengas viento para tantas torres. Pero Lope de Vega publica una obra que, a pesar de la cierta amistad que había entre Cervantes, pues Cervantes es más comedido. Yo, para mí, después de lectura de mucho, he visto que Cervantes era un hombre más de mundo, había recorrido mucho, había estado preso en Argel 5 años, había participado en la batalla de Lepanto, había recorrido Italia entera, había recorrido España entera, había recorrido Andalucía entera, haciendo pues de comisario porque hacía falta recopilar trigo y vino para la Armada Invencible que iba a atacar Felipe II de Inglaterra. Paró en Castro del Río, en Sevilla, estuvo preso. Pero era un hombre con tanto mundo que era más comedido en sus expresiones. Y él ataca a Lope de Vega, pero lo ataca, precisamente de eso quería hablar, lo ataca en el prólogo, sin mentar su nombre. Él no dice para nada Lope de Vega, pero tú lo estás leyendo y dices, este es Lope de Vega. ¿Por qué? Porque a pesar de que dijo, por ejemplo, Lope de Vega, buen siglo es este, de poeta no digo, muchos están en ciernes para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Eso lo dice en 1604, conociendo ya al Quijote. Bueno, pues bien, ¿qué hace Cervantes en el prólogo? Recurre a la total ironía. Antiguamente, pues, los poetas, Lope de Vega concretamente, delante y detrás de cada publicación, pues ponía poemas, ponía filósofos, citaba cosas en latín, metía en los márgenes, anotaciones, acotaciones, en fin, que de una obra que podía ser de 20 folios se convertía en 40 para darse prestigio y bombo. Cervantes eso no lo puede remediar, pero lo que Cervantes ya lo mata es cuando publica en 1604 El peregrino en su patria, obra de Lope de Vega, y ahí pone una frase en latín que dice non lis velis invidia unicus aut peregrinus, quieras o no quieras, envidia, yo soy único o rarísimo. Y empieza a tirarse bombo, y las 19 torres, y el escudo, el puesto allí, Lope de Vega, y Cervantes coge y dice, acababa de terminar el Quijote, la primera parte, y dice, ahora voy a hacer el prólogo. Y él, Cervantes, en el prólogo dice, muchas veces tomé la pluma para escribirlo, y muchas la dejé por no saber lo que escribía. Y estando uno a suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío gracioso y bien entendido. Resumiendo, el amigo le dice, ¿qué te pasa, Miguel? Pues mira que voy a hacer el prólogo y no sé por dónde empezar. Esto lo cuenta. ¿Y por qué? Dice, hombre, porque mira, todos los libros que publican pues llevan delante poemas, acotaciones, anotaciones. Y yo, trabajito me ha costado terminar Quijote y más trabajo me está costando esto. Dice, pero ¿tú qué problema tienes? Dice el amigo. Mira, vamos a ver. ¿Tú qué quieres? ¿Poner anotaciones al final? Poemas. Mira, los hace tú mismo. Y aunque sean malos, no te van a cortar una mano por eso. La ironía es total, ¿eh? Porque Cervantes era malo. Y además, tú, anotaciones, filósofo de la A hasta la Z puedes poner. Lo otro. Y va mentando curiosamente lo que Lope de Vega cita. Por eso es que se dirige a las líneas de flotación de Lope de Vega. ¿Tú qué tienes? ¿Frases latinas? Yo te doy 40. Y las saca además de Horacio, de Virgilio, de Cicerón, de donde sea las sacamos. Las tiene muy fácil. Cuestión de religión, sin problema, tú sacas frases del Evangelio. Sonetos al principio, de marqueses y tal. Lo hacéis vos mismos, hombre. La cuestión es que Cervantes, y con esto termino, en este prólogo lo que hace es atacar duramente a Lope de Vega, pero sin mentarlo. Y es verdad que el ambiente estaba, el horno estaba para tan pocos bollos, que cuando pasa el tiempo y llega el año 1613, Cervantes publica la segunda parte, como sabéis, en 1615, muere en el 16. La verdad es que en 1613 él publica las novelas ejemplares, y en el prólogo de las novelas ejemplares dice esto: quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo, porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote que quedase con ganas de secundar con este. O sea, no quiso llamar, que por cierto en el prólogo de la segunda parte ataca otra vez a Lope de Vega, pero
en nombre de Avellaneda, que aparece un Quijote nuevo, suplantando y el ataque. Con esto yo termino. Pero lo que sí es verdad que hay dos cositas que quería decir, que tiene WhatsApp, que la calle donde vivió y murió Lope de Vega se llama calle Cervantes. Y en la que vivió y murió Cervantes se llama Lope de Vega. Es curioso, ¿no? La verdad que toda la zona de Madrid, porque estamos en España, si esto hubiera sido un país como Inglaterra, con Shakespeare, pues probablemente esa zona sería fantástica. Hoy existe una serie de lápidas en el suelo con algunos versos de Góngora, de Quevedo, de Cervantes, pero la casa de Cervantes la tiraron, hoy son pisos. Se conserva la casa de Lope de Vega, eso sí, como no sé que tenía dentro, era el único que tenía casa propia, lo demás todo era alquilado. Y cuando decía esto, que eso le compró la casa a Góngora y lo echó con el bicho dentro, decía, estando dentro de Góngora. Bueno, y para terminar, un lamento y un ruego. Un lamento, llevamos ya 400 años y medio, más 3 días sin Cervantes. Y viendo su forma de escribir, no tenemos más remedio que lamentar las continuas bofetadas que le dan al diccionario los WhatsApp, que andan en el mar de toda la gente. Continuas bofetadas diarias. Y un ruego, aprovechando aquí que está don José Manuel Revuelta, decirle que haga todo lo posible, lo que esté en su mano, para que sus colegas médicos mejoren sustancialmente la letra de las recetas de los médicos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco Melero. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Manuel Revuelta Soba para pronunciar la conferencia Medicina y Médicos Isleños, 250 años. Señor presidente, autoridades, señoras y señores académicos, queridos académicos, queridos colegas, menuda sorpresa me he llevado yo esta noche ver aquí algunas caras de amigos entrañables que hacía tiempo que no les veía. Padre Luis, amigos todos, es un placer estar aquí un año más en nuestra academia y hablarles de un tema que siempre he venido a hablarles del corazón. Ahora tengo que hablarles esta noche de algo que tenemos todos en el corazón, que es la isla, ¿no? O sea que me ha sorprendido mucho ver la sala llena y para un tema de medicina, pero bueno, eso es que despierta realmente interés a todo eso de la salud y la enfermedad. Tenía yo un colega en Houston que siempre me decía que en sus conferencias él empezaba por lo importante, por si la audiencia se dormía. Así que empezaré, ante todo, agradeciendo a la Academia el honor que me han hecho incluirme como conferenciante en este ciclo de conferencias que hemos organizado junto con el Ayuntamiento, y yo creo que ha sido un acierto tremendo, no solo por oír a expertos, historiadores, escritores y demás, sino por sacar a flote toda nuestra historia. Lo mucho que ha hecho la isla, lo mucho que tenemos de valioso y lo mucho que realmente desconocemos, porque a mí me han dado una oportunidad, aparte del honor que me han hecho, es que me he tenido que meter a estudiar realmente lo que era mi tierra, a la que todos saben que quiero mucho, pero que desconocía. Y sobre todo, hay una cantidad de documentación y demás que yo no había nunca analizado y he tenido la oportunidad de hacerlo. Por tanto, muchísimas gracias. Siempre me acordaré de esta invitación con mucho agrado. Vamos a ver si esto lo pongo bien. Obviamente tengo que darle las gracias a un académico ilustre, que es el doctor García Cubillana, al que me honra con su amistad desde hace años. Desde el primer momento me dijo: Pepe, no te preocupes, que yo te ayudo en currículums y tal de los médicos isleños y tal, con lo cual me sentí muy arropado y tengo que decirle que es una oportunidad de felicitarle públicamente por el premio Medicina Gaditana del año pasado y decirles que me ha dado otra alegría, y es que
este año le han dado este mismo premio al admirado Antonio Campos, una persona a la que todos respetamos tanto y queremos tanto, ¿no? Así que los isleños están de nuevo pegando muy fuerte en Cádiz, ¿no? Ya nuestra generación, muchos de aquí presentes, lo intentamos en su día. También quiero decirle que me ha sorprendido muchísimo, aparte de su amabilidad y conocimiento, el director del Archivo Municipal, don José Luis López Garrido. Muchas gracias, José Luis, por toda la ayuda. Eso de tener en las manos los acuerdos del ayuntamiento, del primer día, del primer ayuntamiento de la isla, pues eso ha sido un privilegio, ¿no? Y ver allí todo eso, él me ha dado toda la ayuda de cerca y de lejos, mandándome información, y yo creo que ha enriquecido sin ninguna duda mis conocimientos, pero también la conferencia que les voy a impartir hoy. Yo creo que el Archivo Municipal es un patrimonio importantísimo de San Fernando que tenemos que preservar. Allí hay una documentación impresionante, que realmente de una valía tremenda. El doctor García Cubillana de la Cruz, que yo no tuve la oportunidad de poder venir a oírle su conferencia sobre la simbiosis entre la sanidad civil y militar en San Fernando, que han estado siempre íntimamente unidas, pues me ofreció y me envió toda la conferencia, con lo cual he tenido así la oportunidad de no entrar en repeticiones, ¿no? Y solapar la información que ya ustedes recibieron de una persona experta que tiene mucho escrito sobre la historia de la sanidad de nuestra zona, ¿no? Como antecedentes, para situarnos, aunque ya esto lo han explicado muy bien otros que me han precedido, decirles que la villa de la Real Isla de León, que ya Felipe V la estableció claramente, tuvo su ayuntamiento a pesar de que a Cádiz no le gustaba nada. O sea, Cádiz se opuso, claramente. No quería desligarse de una parte tan importante como era San Fernando, y ahí la isla, entonces tuvo su ayuntamiento propio en 1766 por Carlos III, que yo creo que fue un rey que trabajó de verdad, trabajó mucho, no otros que le siguieron, pero de Carlos III desde luego. Y trabajó mucho en lo militar, pero también en lo económico, en lo civil, en la organización de todo, como iremos viendo a través de la exposición que les voy a hacer. O sea que nuestro camino empieza ahí, y nos dieron el nombre, en realidad Fernando VII lo que hizo es firmar una cosa que le pusieron encima de la mesa el Consejo Supremo de Castilla, para darnos el nombre de la ciudad de San Fernando. Creo, en mi opinión, era que era un rey muy mediocre. O sea que la isla ha tenido un largo camino. O sea, cuando uno rastrea hacia atrás y atrás y atrás, te das cuenta que más de 1000 años antes de Cristo ya había un asentamiento poblacional. Felipe V ya le dio a una isla de León, que existía, por supuesto, de hacía tiempo. En 1729, su hijo, Carlos III, le da el ayuntamiento de la Real Isla de León. Luego tenemos una fecha impresionante y una suerte de que lo que ocurrió aquí en 1810, y luego la ciudad de San Fernando en 1813. Este documento es impresionante. El primer alcalde, Sebastián Ventura de Sedano, el alcalde mayor, el día 12 de febrero de 1766 establece nuestro ayuntamiento. Entonces empieza a funcionar de manera totalmente autónoma, ¿no?, de Cádiz. Hasta entonces no era así. Bueno, yo le quería entrar un poco en lo que respecta a la medicina y lo que los médicos siempre queremos, que es la salud y que uno viva más. Pero en el siglo XVIII, concretamente
cuando empieza nuestra historia con ayuntamiento propio, la esperanza de vida media de la población española era de 31 años. Claro, 31 años, me dirán ustedes, pero ¿cómo? Esto es un poco exagerado. No, no, era así, 31 años. Las guerras, las epidemias, la altísima mortalidad infantil por la pobreza, la suciedad constante en todo, la contaminación de las aguas, hacía que muy pocos llegaban a sobrepasar los 31 años. O sea, que esta era la media. Pero lo que está claro es que en el año 1766 menos del 2% de la población española llegaban a los 65 años. Por tanto, hablar de jubilación, no existía esa palabra de jubilación. O sea, realmente la jubilación se empleaba para otras cosas, no para en el sentido que nosotros le damos ahora, ¿no? Fíjense lo que hemos caminado, En las últimas estadísticas, en los años de vida ajustado a calidad, como ahora se determina, en el 2015 nos situamos ya a 83,3 años. 83,3 años de media. Con lo cual, las mujeres siempre nos pueden, 86 años con 2 las mujeres, 80,4 los hombres. De hecho, Madame Calmet, lo habrán leído en la prensa, vivió con muy buena salud mental 122 años. 122 años. O sea que lo que se ha avanzado ha sido 2,5 años por década. Es muchísimo. O sea que son 25 años por siglo. Entonces, claro, cuando uno, si se hubiese comentado en el primer ayuntamiento, la primera reunión del ayuntamiento, el primer cabildo, a don Francisco Carrasco, que fue el primer médico titular que tuvimos en San Fernando, entonces isla de León, si se le hubiese dicho que triplicaría casi la esperanza de vida en la población de la isla, se hubiese reído, ¿no? Pues posiblemente la misma incredulidad que podríamos tener ahora si dijéramos que en un par de siglos lo normal va a ser llegar a los 120 años. No Madame Calmet, sino mucha gente. Entonces, esto si no metemos por medio guerras y otras cosas, que entonces desfigura toda la media. Pero realmente estas cosas que están pasando, y yo recuerdo que mi padre cuando leía el ABC me decía, mira Pepe, uno de 90 años en Madrid, uno de 90 años en Madrid, yo he operado paciente de corazón, antes lo comentaba, de 92 años. Quiero decir que eso era impensable. Cuando llegué a Valdecilla, más de 60 años no se operaba el corazón, porque eran muy mayores ya. Bueno, nuestro inicio, para situarnos todo esto, nuestro inicio no fue un tiempo tranquilo, digamos, para el gobierno de Carlos III, ¿no? En marzo, tuvieron allí en Madrid el motín de Esquilache. El marqués de Esquilache era un napolitano, el principal ministro de Carlos III, era un hombre brillante también, un poco afrancesado, pero bueno, un hombre brillante que, de alguna manera, ya caía mal porque había prohibido la ropa típica, la vestimenta típica española, que era la capa española, la capa larga y el charbengo, o sea, el sombrero típico. Lo había prohibido. Entonces eso en Madrid cayó muy mal, ¿no? Sobre todo por el frío. Decían que era por seguridad, porque con la capa se tapaban la cara y demás. Pero el hecho es que lo que determinó el motín de Esquilache fue que elevó muchísimo los impuestos sobre la harina y sobre el pan, con lo cual incrementó de manera tremenda la hambruna en la población. Entonces, porque era el pan. Entonces empezaron a haber unas revueltas callejeras que se fueron haciendo más y más violentas, hasta el punto de que ya se empezó a temer por la integridad del gobierno y incluso del propio rey, porque ya la gente estaba asaltando el palacio, ¿no? Entonces allí el marqués de Esquilache convenció a Carlos III de que esto estaba inducido y fomentado por los jesuitas. Que los jesuitas parece ser que lo que estaban
es templando un poco la situación, la verdad, porque yo he podido leer, pero la cosa es que entonces le dio un real decreto, lo firmó Carlos III y se expulsaron los jesuitas de España, y además influyó sobre el Papa Clemente XIV para que exterminara completamente, suprimiera la orden de los jesuitas, cosa que hizo unos años más tarde. O sea que el asunto estaba un poco complicadillo. ¿Y cómo estábamos aquí? Pues nosotros éramos un pueblo, o sea, villa, todo lo que quieramos, más bonito, pero éramos un pueblo con 3.000 habitantes en 1752, que tenían 2 médicos y 2 cirujanos, que no eran, los cirujanos no eran médicos, eran 2 médicos y 2 cirujanos, y luego, una década más tarde, ya duplica. Estos son catastros que yo he ido consultando. El número no era exacto, pero para hacer un poco la cosa, los números más sencillos aquí, 3.000, 6.000. Pero claro, en una comunidad tan pequeña, realmente sorprende lo que de pronto había o se fue desarrollando. El impresionante totalmente, Arsenal de la Carraca, la majestuosidad de este ayuntamiento, uno de los mejores de España, eso lo sabe todo el mundo. Y todo el que viene aquí se queda asustado. Yo vine con un arquitecto aquí, que era uno de los que pensaba a ver si podía arreglarlo y tal, y se quedó maravillado con la obra, ¿no? Es decir, ¿esto cómo es? Este observatorio, que yo me pasé allí un día y me quedaba totalmente asustado viendo lo que hay allí. Y todavía, allí tienen uno de los centros más importantes del mundo, de los que le llaman timekeeper, o sea, que los guardadores del tiempo, para que el tiempo sea exacto. Pero además de eso tiene una biblioteca que es alucinante, o sea, los volúmenes incunables que tenemos aquí. O sea, nosotros tenemos mucho patrimonio, muy buen patrimonio, y lo deberíamos conocer. La majestuosidad y la armonía que tiene el poblado de San Carlos, pero que el poblado de San Carlos lo diseñó Francesco Sabatini, uno de los mejores arquitectos que había en Europa, que era el arquitecto de Carlos III. Él diseñó eso, diseñó el Palacio Real de Madrid, diseñó la Puerta de Alcalá, diseñó el Hospital Carlos III de Madrid. O sea que realmente vino a la isla, a un pueblo pequeño, y de pronto construye eso aquí. Bueno, y esto, uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué todo eso? Bueno, pues vamos a la medicina y vamos a ver desde la medicina si lo entendemos. Bueno, resulta que, ¿cuáles son los pilares de la medicina isleña? Yo lo tengo claro. La Real Armada Española. Clarísimo. La Real Armada Española ha traído aquí de todo. O sea, incluso hospitales, médicos, y ha seguido teniendo médicos, ha seguido formando excelentes médicos. Algunos aquí están. Y Cádiz. Está claro, Cádiz también. Cádiz ha sido lo mejor que nos pudo pasar a nosotros, estar en Cádiz. A pesar que Cádiz no quería que nosotros nos independizáramos. Bueno, eso está bien, ¿no? Es que nos quería, porque si no, que se vayan, ¿no? ¿Qué trajo? Trajo la Real Armada Española, cuerpo de practicantes de la Armada, gente que habían estudiado, cuerpo de sanidad de la Armada, gente que estaba muy preparada, el Real Colegio de Cirugía de la Armada, donde se proveía una docencia que era de las mejores de Europa en la época, y la facultad que luego de ahí se fue derivando la facultad, donde, bueno, yo tuve la suerte de formarme. Bueno, es que si uno analiza a Adolfo de Castro, el magnífico libro que tiene, que yo me lo he leído un par de veces, bueno, pues dice que en el año 1796 la Armada Española tenía 198 buques, 76 navíos, 51 fragatas, bueno, o sea que realmente era una potencia sin duda europea. Entonces para ello necesitaban cirujanos, médicos, y entonces, claro, en Cádiz el cirujano mayor de la Armada, que era Pedro Virgili Belver, le encarga que organice un Real Colegio de Cirujanos en Cádiz. Y bueno, y se inaugura en 1748. Posteriormente, él mismo y otros junto a él, también cirujanos mayores y tal, hacen que
el de Barcelona en 1764 y poco después de su muerte se inaugura el Real Colegio de Cirugía de Madrid, que realmente eran muy parecidos en el concepto, en las instalaciones y demás, pero nace de Cádiz. Estudian libros de muchísimo interés, ordenanzas muy claras. Es curioso, y esto me detuve cuando lo leí. Dice, obra de la mayor utilidad y socorro para los males exteriores del ejército y para curar en los hospitales con más brevedad y menos coste. Ya hablaban de los costes o sea que ya estaban diciendo, mira, hazlo rápido pero que no me cueste mucho esto. Y también, obviamente, anatomía, fisiología. O sea que realmente tenían unos libros de textos impresionantes, mucho de ello orientado a la medicina militar, claro. La docencia, pues simplemente decirles que el Real Colegio de Practicantes de la Armada ya estuvo en 1728, luego pasa, como hemos dicho, al Real Colegio de Cirugía, Real Colegio de Medicina y Cirugía, cambia de nombre, pero era lo mismo, incluso algunos nombres muy curiosos, ¿no? Escuela Especial de Ciencia de Curar, y luego recobra otra vez el nombre original como Real Colegio de Medicina y Cirugía, y de ahí va surgiendo lo que va a ser nuestra facultad. Pero fíjense que en el año 1845 la Facultad de Medicina, como nosotros ya la conocíamos, era la Facultad de Medicina de la Universidad Literaria de Sevilla. O sea que realmente Sevilla, allí no se formaban médicos, tenían que venir a Cádiz, los sevillanos. No había facultad allí, sí, se hizo posteriormente. Pero entonces nosotros pertenecíamos a Sevilla, por supuesto. Tenía la universidad, la Facultad de Medicina aquí. Hasta que ya posteriormente se hace una facultad en Sevilla también, y, como no, la Facultad de Medicina en la Universidad de Cádiz, cuando ya se constituye, porque nosotros tenemos el título como que éramos de Sevilla, de la Universidad de Sevilla. Una cosa también que me llamó mucho la atención, consultando información muy valiosa y tal, era que había médicos de primera y médicos de segunda. Y mira por dónde nosotros éramos, yo soy médico de primera, porque por lo menos, y algunos de los que estamos aquí somos médicos de primera, porque en Cádiz eran médicos de primera clase. La facultad de Cádiz, la de Madrid y la de Barcelona eran médicos de primera, y las demás eran de segunda. Curioso esto. Bueno, también tenemos que... Yo la verdad es que no he querido hablar de aquí solo de médicos, sino es que yo no entiendo la medicina sin los enfermeros. O sea, ellos están más tiempo incluso con los pacientes que nosotros. Entonces la medicina hay que verla con los enfermeros. Y entonces, bueno, es que los sangradores ya estaban en 1748, habían practicantes de cirugía y ordenanzas ya de aquella época, sangradores de la Armada, donde había un reglamento que no se admitían si no tenían por lo menos 15 años, la docencia tenía 3 años teóricos, 3 años de práctica. Estos practicantes luego tenían un plan de estudio, y bueno, ya después surgieron otros nombres que a mí nunca me han gustado, eso de ATS y cosas de estas. Pero bueno, enfermeros ya últimamente grado universitario de enfermería. O sea que realmente ellos han jugado un papel importantísimo en la medicina. Aquí, por ejemplo, en estas ordenanzas me llamaba a mí la atención eso, que hablaban de los sangradores, o sea, de la Armada, los sangradores de la Armada. Eso de los sangradores, ¿por qué se sangraba, no? O sea, esto de sangrar, es una cosa que todo el mundo... Los sangradores siempre buscaban indicaciones para sangrar a alguien, ¿no? Entonces, posiblemente, aunque tenía un efecto anestésico muy ligero, seguramente era la hirudina, que era anticoagulante. Entonces, evitaba que se coagulara el miembro afectado por una herida o lo que fuere, ¿no? Pero también las sangrías, como se ven aquí, que ya eran que los que entraban, los practicantes tenían que tener teoría y práctica de la flebotomía, o sea que tenían que cortar la vena o sacar sangre de la vena en cantidad, eran más que nada porque es bien conocido que eso es una cosa técnica. Cuando un paciente tiene un edema agudo de pulmón, si se le saca sangre, si le saca una cantidad de sangre
abundante, le baja el volumen total de sangre en el cuerpo y mejora la contracción cardíaca. Entonces se hacía por eso también. O sea, eso de sangrar a la gente pues se hacía con mucha frecuencia. Por lo menos momentáneamente resolvía el problema, no duraba mucho. Aquí está el manual de practicante de la sanidad, y la sanidad la Armada española ha jugado un papel fundamental en la isla y en San Fernando. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en la Academia San Romualdo, de que se fundó los cinco primeros presidentes estaban relacionados con la Armada, de alguna manera. Eran militares y nuestro presidente José Carlos, el último, yo no sé si él tenía alguna también actividad en la Armada, pero si es así, todos son de la Armada, ¿no? Pero la verdad es que esto me gusta por una cosa, y es porque la Armada siempre ha estado involucrada en toda la actividad de San Fernando, ¿no? Siempre, y han aportado mucho a San Fernando, y esto hay que decirlo claro. Pero vamos a ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo estamos aquí con la medicina? Cuando uno ve a este médico mirando ahí el cráneo, me recuerda a Hamlet de Shakespeare, no sé, ¿qué hago yo con esto para evitar esto, ¿no? Pero en realidad lo que teníamos, o lo que tenían aquellos médicos, aquellos cirujanos, era bien poco. No tenían ni fonendoscopio, no tenían ni radiografía, ni análisis clínico, ni microbiología, no se sabían nada de los microbios. Sin anestesia, sin antibióticos, sin asepsia, demasiado hacían. Por eso hay que ver todo esto en un contexto histórico y sobre todo en un contexto del tiempo, ¿no? Los médicos estaban bien formados en la Armada, tenían buena formación, pero tenían unos medios diagnósticos bastante rudimentarios, diría yo. Fármaco de origen natural, como la digital y demás, pues bueno, pues algunas cosas sí que tenían. Los cirujanos no eran médicos, se formaban bien en el Real Colegio de Cirugía de la Armada, posiblemente en aquella época uno de los mejores de Europa. Pero claro, tenían que operar en unos habitáculos sucios generalmente, porque nadie pensaba en que es bueno limpiar la sangre del anterior. Entonces, sin luz, con lo cual los casos urgentes, si eran muy urgentes, habían que operarlo con velas o lámparas de aceite o esperar a la mañana siguiente si llegaban. No se utilizaban guantes, mascarillas, nada, incluso de ropa de calle. Los médicos iban con su ropa de calle y los cirujanos con un delantal, pero para no manchárseles, no por otras cosas, ¿no? Y el instrumental no estaba estéril, la ropa. En definitiva, era lo que era. Los anestesistas tampoco normalmente eran enfermeros, no tenían respiradores ni anestésicos, utilizaban el éter o el óxido nitroso más tarde, y luego los sangradores, pues como habíamos dicho antes, pues iban en esos frascos, en esos maletines con unos frascos de cristal ahí con unas cosas dentro, que eran las sanguijuelas. Y esto era lo que había cuando nuestro ayuntamiento se puso en marcha. Pues a aguantar. Y esto es increíble, pero este es del siglo XIX, ¿eh? O sea que era lo que había, ¿no? No había que ponerse gafas para ver los cuchillos. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo he abordado un médico que no es historiador ni nada de esto. Cuando me encargaron esto, pues como siempre, nuestro presidente me encarga una cosa de esta y yo le he dicho, yo nunca diré que no a San Fernando, a la isla, nunca. Y entonces me encargó esto y los dos estuvimos discutiendo el título y al final, bueno, he intentado abordar lo mejor que he podido con una metodología, la que yo conozco, que es la metodología científica, no tiene nada que ver con la que emplean los historiadores, aunque haya yo consultado a ellos algo sobre este tema. Lo que sí que está claro es que hay unas líneas de trabajo en ciencia que pueden ser superponibles para la historia,
que es ir la línea de trabajo del pasado al presente, que se llaman de bottom-up, en inglés, que es lo que se emplea en la biología en la biología del desarrollo. O sea que esto era la embriología que nosotros habíamos estudiado, se llama ahora biología del desarrollo. Es decir, cómo se forma un miembro, cómo empezó y por qué tenemos ya los dedos así y no tenemos unas membranas entre los dedos. O del presente al pasado, top-down, que se llama, que esto lo emplean los paleontólogos. Se encuentran, hay una herramienta y demás, y entonces se imagina y van mirando cómo vivieron en aquella cueva y tal. Entonces yo he elegido la del pasado al presente, pero claro, quiero dar debilidades del estudio. Las debilidades son que ha sido un análisis histórico hecho por un médico, o menos que un médico, porque soy cirujano, o sea que quiero decir que es eso, y la aplicación de la metodología científica a la historia de la medicina. Por tanto, esto es lo que... Y he creído conveniente incluir en el estudio los enfermeros, isleños. Entonces, son 250 años. Entonces, lo que he pensado, analizar 100 años primero, que le llamo época de cambio, porque hubo unos cambios muy importantes en la isla. Época de modernización, que va del 1866-1965, que es prácticamente casi cuando nosotros acabamos la carrera, un poquito antes, y la época de innovación, que es todo lo que ha venido recientemente, ¿no? Toda una época apasionante de la medicina. En la época de cambio veremos un poco la imagen que habíamos dicho antes. O sea, la medicina ha pasado por una medicina puramente especulativa, que era la que heredamos de Aristóteles y Galeno y demás, donde la experiencia del médico o su sentido común era el que dictaba qué había que hacer. Era desde luego un terreno muy propicio para los buscavidas, los vendedores de humo y demás. Y entonces yo siempre pienso que allí aquellas pociones mágicas, sin ninguna base científica ninguna, y los rezos se daban la mano esperando un milagro que normalmente no llegaba. O sea, el enfermo se solía empeorar porque cuando recibía estos tratamientos, muchas veces no sin base ninguna, pues iban mal, ¿no? Entonces, afortunadamente, viene la medicina científica, con toda la ilustración, ya vienen médicos que han estudiado, que se han formado en Europa, y esto trajo consigo conocimiento. Y el conocimiento es el que, en definitiva, nos fortalece y hace que pues la salud se proteja. Entonces, lo que sí que estuvo bien en aquella época, y que era consecuencia de lo que veían los propios médicos, ¿no? Se implanta en Francia la medicina urbana. O sea, no era ya mirando al paciente, sino mirando su entorno. ¿Por qué se enferma? ¿Cómo se enferma? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces viene la medicina urbana, y esta medicina urbana fue de un impacto muy grande para todos. Y cuando empieza a incrementar la población, inmediatamente empeora la salubridad. Y entonces, obviamente, la medicina urbana se pone como objetivo la higiene y la asepsia colectiva. Vamos a limpiar, vamos a empezar a limpiar. Y esto lo hacen desde los ayuntamientos, empiezan a tomarse muy en serio esto, y empiezan a configurar y a gestionar espacios de salud. Y surgen los centros de salud y demás. Porque entonces el predominio que había, no se sabía nada de los gérmenes, no se sabía nada de la microbiología, no se sabía absolutamente nada, pero lo que sí se sabía era que había algo en el ambiente, en las aguas o algo, que le llamaban los miasmas, y esto eran unos elementos fétidos, malignos, disueltos en la atmósfera y demás, procedentes de los cuerpos enfermos, de los cadáveres, de la materia orgánica putrefacta y de las aguas estancadas. Ellos sabían que si bebían ese agua se enfermaban. Entonces inmediatamente se detecta que los problemas vienen de varios sitios. Vienen de las iglesias, vienen de los cementerios, vienen de los hospitales, hospicios, cárceles, mataderos,
y la propagación de las infecciones viene por las aguas de los pozos, de los aljibes, de las aguas residuales, de las fosas sépticas, de la falta de ventilación. Eso sí que se determinó, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las iglesias, de pronto ya Carlos III dice que está prohibido enterrar en las iglesias en los atrios. No se puede. Que hay que construir unos cementerios extramuros y además la sepultura hay que aislarla, no meter allí el cadáver simplemente. Entonces, incluso Carlos IV también hace otro llamamiento más tarde porque bueno, ¿por qué? Porque nadie hacía caso. Porque había una gran oposición social por ignorancia, por superstición, por pérdida de los derechos de la nobleza. Sí, había mucho noble entonces. En España, en 1789, pues había 119 grandes de España, 535 títulos de nobleza, más de medio millón de hidalgos. Eso de enterrarse extramuro era para la plebe, no para nosotros. Ellos tenían derechos de todo tipo, incluso tenían casi prohibido cualquier trabajo manual, los hidalgos. Entonces, bueno, tenían monopolio de los montes, de los ríos, de la pesca y de la caza, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace que no hicieran mucho caso, se seguían enterrando en las iglesias y esto creaba un problema, ¿no? Bueno, ya Gregorio Marañón decía: España era un inmenso país de mendigos, de nobles fanfarrones y de pseudosabios discutidores y dogmáticos, ¿no? Pero es que claro, es que uno mira arriba y dice, los médicos éramos plebeyos, bueno, de un estrato burgués, compartido con los abogados, con los comerciantes, con los militares, con los artistas, con escritores, y bueno, yo creo que éramos una parte, pero éramos plebeyos, con lo cual a extramuros. Entonces, la esclavitud era reconocida por ley. De hecho, Carlos III fue el primero que realizó algunos cambios, como prohibir marcarles con hierro o la libertad de matrimonio que pudieran casarse los esclavos, ¿no? Aquí podíamos tener esclavos, aquí en la isla, vamos. Y entonces se abolió la esclavitud en el Congreso de Viena en 1815, que España participó y estuvo allí y lo firmó, pero no lo aplicó hasta 1870. Y en Puerto Rico en 1873 y en Cuba en 1880. Ahí tuvimos todavía esclavos, ¿no? Bueno, en ese contexto se movía la medicina, claro. Y si ven el periódico del lado, que era el periódico de Cádiz, pues ahí vendían esclavos y abajo ponían venta de esclavos y venta de animales. O sea que... Entonces el cementerio aquí, Carlos IV ya tuvo que tomárselo en serio para que se construyera un cementerio. Nosotros teníamos un antiguo cementerio que se llamaba El Pedroso, pero se compraron unos terrenos de doña Clara de Madariaga y se le encargó a un buen arquitecto, Torcuato de Benjumeda, que construyera, y así lo hizo, fue nuestro cementerio. Digo nuestro cementerio porque yo lo conozco bien, porque yo antes de ayer, el viernes, fui allí con mis hermanos porque quería yo estar interesado, no sabían si era porque quería yo ver a algún familiar, y yo lo que quería ver era una sala de autopsias que había allí, una cortinilla y una mampara de madera, donde yo le ayudaba al forense porque me gustaba la cirugía, y yo le ayudaba al forense cada vez que había una autopsia, y allí está todavía, aunque no se practican ya autopsias, ¿no? Y yo me conocía un poco todo esto, eso que me sorprendía del alfa y el omega, que es yo soy el alfa y omega, primero y el último, el principio y el fin. O sea que en nuestro cementerio vienen estas letras ahí arriba, griegas. Los hospitales también eran unos focos de infección tremendo. A veces en la misma cama habían dos pacientes, y entonces, claro, lo que tenía uno al ratito estaba con el otro también. Y hubo un hospital, eran focos de infección, falta de higiene, escasa alimentación. El ilustre asturiano Melchor Gaspar de Jovellano, en 1800, decía que los hospitales son focos naturales de infección, donde las enfermedades leves se hacen graves, las graves incurables y las contagiosas se perpetúan. Mucha razón tenía. Y empezaron a construir ya hospitales, ya
siguiendo directrices europeas, con controles más estrictos, y se dijo una cosa importante que a veces la administración sanitaria actual no entiende, y es que la gestión y administración de los hospitales tienen que estar hechos por médicos que conocen las cosas, y ya lo decían ahí, y era obligatorio tener el registro oficial del hospital, donde se pusiera todo lo que ocurría en el hospital, para poder, de alguna manera, corregir errores, ¿no? En el registro de hospitales de España, yo he encontrado que en el año 1787 habían 773 hospitales y una década más tarde ya había 2.331. O sea que hubo ahí algo muy importante para ir construyendo tanto hospital en tan poco tiempo. El doctor García Cubillana de la Cruz ya ha hablado de esto y además muy bien, porque yo vi su conferencia. Y entonces no voy a entrar a explicar nada de esto, ¿no? Simplemente decir que tuvimos estos hospitales, el Hospital de Ancla, el Hospital Militar del Puente Suaza, Hospital Arsenal de la Carraca, el Lazareto de Caserío de Infante, el Hospital Civil de San José y el Hospital Naval Militar de San Carlos. Quiero sí resaltar aquí, aunque fue un poquito después de esta época que estamos tratando, el querido gremio de los montañeses de la isla, que tanto afecto le tenemos todos, ha sido un ejemplo, ¿no? Porque ha sido los primeros que han creado esto de tener de alguna manera un centro de salud, un centro... Bueno, y ellos, que en la Nochebuena de 1884 se reunieron los montañeses isleños y tal, y crearon una estupenda sociedad de la Unión Montañesa que funciona muy bien, y el presidente, don Basilio Vélez Izán, compró unos terrenos en la Plazuela del Cristo, allá, no muy grande, pero ahí construyeron un hospital, que fue la Casa de Salud de la Unión Montañesa, que tenía 2 salas con 15 camas y una sala de aislamiento y tal. Y allí hubieron muchos médicos que después hablaremos de algunos de ellos, que fueron allí pues sin ganar nada, simplemente ayudar, como don Manuel Roldán, por ejemplo, que además fue alcalde de nuestra ciudad. Los hospicios también fueron, o bien los ayuntamientos o bien las órdenes religiosas, pues pusieron estas instituciones con las funciones fundamentalmente de acoger a huérfanos, peregrinos, pobres, y que he apretado un botón raro. ¿Qué hago? Pero esto igual hay que hacer aquí. Discúlpenme, pero no soy yo lo que he hecho. No, thank you for... Bueno, entonces se han llamado de diferentes cosas, ¿no? Como Casa de Misericordia, Casa de Socorro, Casa de Expósito, de Beneficencia y demás. Bueno, Carlos III también reguló el funcionamiento de los hospicios, ¿no? Y aquí tenemos, en el Archivo Municipal de San Fernando, tenemos pues documentación muy valiosa sobre las casas de misericordia, sobre estos hospicios, incluso mencionando aquí cómo funciona, cuánto se han gastado en comestible, cuánto en utensilios, los dineros y tal, estaba todo muy bien. Y las cárceles estaban en un estado paupérrimo, ¿no? O sea, si ahora pueden estar mal, imagínense cómo estaban en aquella época, ¿no? Un abandono general, hacinamiento, una alta mortalidad de los presos, las epidemias, cuando salían de la cárcel, eran como focos caminantes de infección, sobre todo de tifus, y bueno, Carlos III pues la reguló también, ¿no? En 1786 y luego en la instrucción de corregidores en 1788. Está todo registrado esto. Yo tuve la oportunidad de ver las mazmorras que tenemos en el ayuntamiento de nuestro. Es increíble, ¿no? Hay como, no sé si son 6 o 8 mazmorras, pues sin apenas ventilación. La cuestecilla de la cárcel se ve allí como unas cosas que hay. Eso daba de alguna manera allí ventilación a aquellas mazmorras, y
pobres desgraciados que estaban allí, pues algunos todavía persisten, alguna mazmorra de aquella, unos grabados en las paredes con unos barcos pintados y tal. Imagino que la poca luz que llegaba de día y tal, pues le permitía eso. Entonces, eso sí, arriba tenía unas rejas por donde podían oír misa, ¿no? Y luego, las aguas, por supuesto, también. Fue Sabatini, el arquitecto de Carlos III, el que de alguna manera reguló eso de los alcantarillados, de las aguas, de todo esto. Pero claro, eso muy bien, pero aquí la verdad es que tuvimos muy mala suerte con las epidemias. Nos llegó epidemias, pero cantidad. Algunas endémicas de Europa, cólera, disentería, el tifo, y otras importadas, como la fiebre amarilla. Aquí está el mosquito Aedes aegypti, que es el que lo transmitía, porque además venía, los barcos de la Armada Española iban y venían constantemente a las Américas. Y entonces, el 6 de julio del 1800, la corbeta Delfín vino contaminada. Arribó acá en Cádiz y bueno, inmediatamente provocó una epidemia de fiebre amarilla espectacular. Que luego tuvimos mala suerte porque fue una y otra y otra y otra y otra. La polacra Júpiter, la corbeta Águila, y bueno, y aquí, y si vemos por ejemplo las cifras de la época, en Cádiz, que tenía 71.000 habitantes, enfermaron 48.000, huyeron 14.000 y murieron 7.000 y pico. O sea, es que es impresionante en un año, ¿no? Entonces, claro, se establecieron leyes, considérésele como un enemigo de mala fe, que contagiado viniese a parlamentar, deténgasele sin dejarle acercar a menos de distancia de la de 4 varas, así, distante, óigasele. Esto está descrito con la normativa. Y a los demás que vengan de parte infectada o sospechosos de estarlo, se les detendrá. Y con escolta al lazareto, que era rápido. Bueno, aquí está uno de los reglamentos para evitar la introducción de la fiebre amarilla, eso también en el Archivo Municipal de San Fernando. Y aquí en la isla, ¿qué pasó? Pues mucho muerto. Una ciudad pequeña y tal, con 2.000 muertos en un año. 2.000 muertos en un año, es tremendo, es que se acababa la ciudad. Pero es que en 1800 4.000 muertos. Es que yo veo esa cifra y digo, bueno, los médicos en aquella época, pobres. Y es que además, no contento con la fiebre amarilla, el cólera y disentería, 626 muertos. Pero es que estos 626 muertos fueron del 14 de agosto, los partes sanitarios que he visto, del 14 de agosto hasta el 11 de octubre. O sea, nada, 600 muertos. Y la fiebre amarilla, dice, bueno, menos mal que ya no tenemos fiebre amarilla. La fiebre amarilla el año pasado, bueno, este año, en Angola y en el Congo, miles de enfermos y muertos, miles. Y se ha establecido, ahora han visto que hay un peligro tremendo, que se puede esto extender. Entonces va a haber una campaña de inmunización, 14 millones de personas, tremendo, 14 millones de personas se le da solamente en Angola y el Congo para evitar que esto vaya más. Aquí, obviamente, de nuevo en el archivo, como ven, hemos tomado muchísima información del archivo municipal. Pone el método, yo me leí aquello como pude. Por cierto, que lo de la letra de los médicos y tal, tiene razón. A mí un familiar me decía, tú debes ser mal médico porque tienes buena letra. O sea, es que es verdad, pero bueno. El método dice ahí, por eso podemos leer cualquier cosa. Y esto lo leí rápido, que es el método que debe observar los médicos y cirujanos en el ejercicio de sus respectivas profesiones. Y hay una documentación riquísima de todo esto que estamos hablando. También este libro de Puente Suazo, también escrito por un cirujano, Francisco Sánchez, y empezamos a ver protagonistas, y hay muchas protagonistas. Yo no podía aquí coger currículum por currículum de cada uno de ellos, porque esto hubiese sido, se me marchan todos ustedes. Entonces yo he intentado resumir en lo que he podido, y en los años de aquí al lado es donde yo he encontrado información sobre ellos. Entonces están sangradores, cirujanos,
Algunos de ellos se destacaron muchísimo en las epidemias, como Mateo Boto, Ramón Fossi. La mayoría de ellos eran de la Armada, o sea, médicos y cirujanos de la Armada. Pero llega en 1810, esto lo conocemos todo, la Iglesia Mayor, como el cardenal arzobispo de Toledo, después de la misa, toma juramento a 102 diputados que vinieron de todas partes, no solamente de España, fuera de España, y el mismo día, 24 de septiembre, empiezan las Cortes Constituyentes. Y nosotros esto lo hemos tenido siempre a gala, aquí y fuera, y yo he estado leyéndola y entonces veo que en el artículo 321 dice: estará a cargo de los ayuntamientos primero la policía de salubridad y comodidad, y en el 6º del mismo artículo dice: cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósito y demás establecimientos de beneficencia bajo las reglas que se prescriben. La verdad que era una constitución impresionantemente buena, impresionantemente buena. Lástima que duró tan poco. Entonces, lo que ocurrió es, como digo ahí, la corta vida de la mejor constitución de Europa del momento. El 24 empieza, se quedan aquí trabajando hasta el 24 de febrero del 2011, porque empieza la fiebre amarilla aquí en San Fernando, se los llevan a Cádiz. En Cádiz, el día 18 de marzo, el día antes de San José, firman, ya la terminan, y la firman 184 diputados, y el 19, por eso se llama la PEPA, la proclamación. Y entonces, el día 13 de octubre se vuelven aquí porque la fiebre amarilla allí estaba invadiendo la ciudad. Entonces de nuevo siguen trabajando aquí en el Teatro de Comedia, en el Teatro de las Cortes. Y claro, ese rey Fernando VII pues la había firmado, había firmado y tal, a regañadientes, y a la primera oportunidad que tuvo la quitó de en medio. O sea que la vigencia de esa constitución tan estupenda, 26 meses. Yo tuve el honor, en julio pasado, de que me invitaron a dar la conferencia magistral en la Sociedad Americana de Cardiología, que se celebró en San Juan de Puerto Rico. Claro, tuve la oportunidad enorme de hablar de mi tierra y de hablar del Teatro de las Cortes y demás. Poquito, pero pude hablar. Y la oportunidad me la dio, que yo me había enterado, que concretamente Ramón de Pau y Giral, había sido el vicepresidente primero de las Cortes, que había estado aquí en San Fernando, claro, y este era de Puerto Rico, miembro de la Armada, pero era de Puerto Rico, y era uno de los que murió. O sea, de 60 diputados enfermaron y 20 murieron, entre ellos murió Ramón Pau. Entonces, es curioso, porque lo enterraron en Cádiz y tal, luego lo llevaron al oratorio de San Felipe Neri, y realmente estuvo en España, estuvo en Cádiz 200 años, hasta que Juan Sebastián Elcano, en el 2013, con todos los honores del rey y demás, lo llevaron de nuevo a San Juan de Puerto Rico, los restos de Ramón Pau. Entonces a ellos les gustó mucho que yo mencionara esto y que se enteraran del Teatro de las Cortes. Entonces, claro, a mí lo que más me impresiona es cómo aquellos parlamentarios, que deberían ser ejemplares muchas veces de las cosas que estamos viendo hoy, que tenían en la puerta de la ciudad una guerra a cañonazo vivo, y dentro la fiebre amarilla, matando gente. Y ellos estaban ahí escribiendo y escribiendo y escribiendo y construyendo un documento tan maravilloso como las Cortes de Cádiz. Pero claro, es que ¿cómo lo estaban haciendo? No lo estaban haciendo en el hotel de enfrente, ¿no? O sea, que quiero decir que lo estaban ahí jugándose la vida. Entonces yo creo que esta placa tiene muchísima importancia. Pero cuando la vean, recuerden el mosquito maldito y recuerden los cañones franceses ahí también. Y la época de modernización. La época de modernización, todo cambia, ya empiezan las cosas a ponerse bien. Pero, a ponerse bien relativo. Seguíamos con el tifus. Los recuerdo de niño, la cantidad de tifus que había en San Fernando, y la tuberculosis.
En 1884 Robert Koch pues descubre el bacilo de Koch, pero fíjense, desde 1884 hasta encontrarse, hasta que Selman Waxman no descubre la streptomicina, pues cómo se arreglaban aquellas enfermedades de las toses húmedas, pues construyendo que respiraran aire limpio. Eso es lo poco que había otras cosas pero pocas, y entonces se construyeron en España 66 sanatorios antituberculosos. Por ejemplo, el Hospital del Rey en Madrid, en Santander está de Liencre, que tenía 450 camas, el de Puerto Real, donde muchos isleños iban allí. Entonces, quiero decir que esto fue muy importante en cuanto a infraestructura. Y la gripe española, que se llama española, no porque nosotros estaba en toda Europa. Lo que pasa es que Europa estaba en guerra y estaban metidos en otro lío, y la prensa española estaba constantemente informando de la gripe, entonces le llamaron española. 30 millones de muertos en el mundo, dicen que ha sido la peor de todas, 300.000 muertes en España, 10 a 20% de los enfermos morían. Ya se descubrió el virus de aquella gripe española. En San Fernando, fíjense, 861 muertos. O sea que de vez en cuando estábamos un poco tranquilos venía un virus a matar. Y entonces, bueno, pues simplemente en esa época, un poco antes, Jenner, que había inventado la vacuna de la viruela, que había sido discípulo de un cirujano, John Hunter, que era un gran investigador, y luego vinieron todas las vacunas. Yo no me voy a aburrir una por una, simplemente decir que vienen una cantidad de vacunas en esa época impresionante, y con ello se salvaguarda y la mortalidad infantil fundamentalmente disminuye mucho. Aquí tuvimos unos médicos en esa época increíbles, ¿no? El doctor Erostarbe era un médico prestigioso, nació en Cádiz, pero siempre fue considerado hijo de la isla porque siempre trabajó aquí. Después estuvo bastantes años trabajando en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, formó un equipo estupendo con Luis Caramé, que también hizo un gran trabajo, introdujo pero fíjese la cantidad de cosas que hizo este hombre con dos alcaldes, ¿no? con los que trabajó. El alcantarillado, organizó la Biblioteca Municipal Almirante Lobo, el Archivo Municipal de San Fernando, que siempre dijo que era una cosa que había que cuidar muchísimo, los reglamentos de carruajes, los reglamentos sanitarios de la ciudad, el reglamento interior del ayuntamiento, del régimen interior del ayuntamiento, hasta un reglamento para los mariscadores, un colectivo que él le tenía mucha sensibilidad y lo reguló. Incluso adaptó la calle Real, la parte final de la calle Real, para que que la Armada construyera allí la Capitanía General. Esperemos que pronto podamos sentarnos en la Biblioteca Lobo y consultar sus libros, ojalá sea prontito, que por lo menos que yo llegue. Aquí el doctor Erostarbe, también encontramos esto en el archivo municipal, pues se le rotuló una calle y ahí está el escrito de la época. Y es curioso porque aquí se habla ya de otra calle de Rodríguez Zamper, que dicen aquí que siempre estuvo en la Unión Montañesa, en la Sociedad de Benefactor de la Montañesa. Y también el doctor José María de Larrán, un médico estupendo que ejerció en el Hospital San José, destacó en la epidemia de cólera y demás, un alcalde muy querido, reconstructor de San Fernando, mejoró mucho las calles, el pavimento, fue un gran impulsor de la calle San Rafael, incluso como comercial, ¿no? Él vio una oportunidad comercial en la calle San Rafael. Era muy benefactor de los niños, de los pobres. El Antonio Cencio Romero, también otro alcalde muy activo, por supuesto marino, y que reformó el callejero de San Fernando, y curiosamente, lo pongo ahí como una curiosidad, su hija Carmen se casó con Isaac Peral. Y el doctor Sellier, también muy querido, médico del Lazareto, o sea que él no le temió a nada y estaba en el Lazareto rodeado de pacientes muy graves, favoreció mucho
todo, era un entusiasta del centro obrero, realmente él participó allí en el centro obrero. Juan, que está aquí, sabrá muy bien la historia esta del doctor Cellier. Se destacó mucho en la epidemia de cólera, bueno, y ocupó varios cargos, hizo también una revista mensual, La Medicina Práctica, en definitiva, un gran médico. Y el doctor Roldán, don Manuel Roldán y Ramos, un médico también muy querido, un alcalde en dos diferentes partes de su vida. En el 2001 y 2015 fue alcalde, era persona muy caritativa e intentó mejorar en lo que pudo San Fernando y la educación de los niños. Hizo ese precioso grupo escolar de la calle Colón, el Paseo General Lobo, terminó de construir la construcción del ayuntamiento, la plaza de Abastos, o sea que en definitiva que aparte de la medicina él trabajó muchísimo y fue realmente muy querido y muy admirado por todos. Y bueno, como no, el ayuntamiento le concedió la medalla de oro de la ciudad a los profesores, a los alumnos y demás. Esta fotografía, había mucho sol ese día y me salió un poco raro. Y don Cayetano Roldán. Don Cayetano Roldán era un tremendo médico, muy humanitario, muy querido, alcalde, por muy poco tiempo. Bueno, muy poco tiempo porque su muerte ocurrió como ocurrió. Era en el 36, se doctoró en Cádiz, ejerció la cirugía, la obstetricia como médico forense, fue el director del Hospital de San José, inspector municipal de sanidad, y le fusilaron en el 36 cuando empieza la guerra y también a sus 3 hijos. Me parece que ha sido una buena idea del ayuntamiento, al menos yo esto es lo que he leído en el diario de Cádiz, que el centro de salud situado junto a la venta de Vargas se llamará Cayetano Roldán. Aplaudo personalmente esta idea. Yo me conmoví mucho leyendo un precioso artículo de Patricia Fernández Marín en el San Fernando Información, que lo recoge además, lo pueden ustedes, lo he puesto ahí porque lo pueden leer, el wiki de Carlos Rodríguez, donde se cuenta el triste final de esta buena persona. Bueno, y esta es una época de grandes progresos de la medicina, del concepto de asepsia, antisepsia, de la teoría microbiana, por Pasteur, un grandísimo descubrimiento, yo creo que es la base de todo después, el bacilo de la tuberculosis, los rayos X, la radioactividad, la aspirina, bueno, incluso los grupos sanguíneos, no se conocían los grupos sanguíneos antes. Lister, en Inglaterra, pues bueno, pues meten el concepto de cómo hay que limpiar y cómo hay que preservar la limpieza. Y el cloroformo, otra cosa estupenda para tener cirugía sin dolor. Entonces empiezan con un odontólogo en Boston, en Morton, bueno, y esto ya se propaga posteriormente. Y he querido traerlo bien grande a Pasteur porque yo creo que fue un impacto tremendo lo que es la medicina moderna. Aquí tenemos una fotografía de un quirófano del siglo XX, donde vean que de traje de calles, ahí nadie tiene guantes. Y los rayos X también, Röntgen, que recibió el premio Nobel en el 1901, y la primera radiografía que se hizo en la historia, ¿no?, es la mano de su mujer, con el anillo de casada. Y luego, bueno, han seguido, no les quiero aburrir, un montón de descubrimientos impresionantes, los primeros trasplantes, lo que es todo realmente la medicina, ¿no?, el ADN, y dos personas que han influido tremendamente también en el devenir de la medicina, Fleming y Waxman. Waxman, yo tuve la oportunidad de conocerle, era vecino de mi suegro en New Haven, en Connecticut, estaba en la Universidad de Yale, y era una persona entrañable y siempre hablaba de España y demás,
yo creo que fue una tremenda oportunidad. Una persona sencilla totalmente, a pesar de haber salvado tantos millones de personas con tuberculosis. Y bueno, y yo tuve la oportunidad también, porque así era, que cuando acabé la carrera y demás, pues me asomé a lo que era la cardiología, la cirugía cardíaca, y estaba prácticamente esto en sus inicios en España, un poquito antes en Estados Unidos, y bueno, pues me tuve que mover porque aquí no había demasiadas cosas. En Barcelona obviamente yo me formé y luego me marché fuera, pero no quiero contaros mi currículum, yo no he venido a eso, simplemente deciros que me metí en una especialidad donde siempre estamos rodeados de tubos y de cosas, y en esto no hemos progresado nada. Salir para el baño es muy complicado. Y bueno, y luego unos médicos estupendos, y la lista desde luego es mayor, faltan algunos, pero bueno, en el escrito donde vamos a hacer en el libro y tal, espero que estén todos incluidos. Médicos increíbles, o sea, médicos que yo, de don Antonio Ruiz Lara, así que venía con su bicicleta a mi casa a curarnos, o don Eugenio Pérez Gener, o don Celestino, bueno, pues todos, y que empezamos, don José Aranda, pero aquí quiero decir que es increíble, don Pedro González Leutón, bueno, el doctor Corona, pues, quiero decir que forma parte integrante de nuestra vida. Concretamente esos médicos para mí fueron los que de alguna manera me movieron a ser médico, ¿no? Por tanto, el agradecimiento tiene que ser tremendo. Y practicantes también. Unos practicantes increíbles que estaban aquí y que bueno, y algunos de ellos, me decía un colega que está aquí presente, me decía un colega, Pepe, ¿cómo no íbamos a estudiar nosotros? Si mi padre poniendo inyecciones a 5 pesetas, me tenía que pagar la matrícula, que era 3.400 pesetas. La cantidad de inyecciones que tenía que poner mi padre. Claro, ¿cómo no íbamos a estudiar? Entonces eran para nosotros don Pedro, don Rafael, don Román Guaita, todo, Paco Barranco, o sea, para nosotros eran parte de nuestra vida. Y los odontólogos, ¿quién no había ido a don Salvador o don Francisco? Bueno, para nosotros todo esto forma parte integrante de nuestra piel, ¿no? Y entonces, claro, por eso nosotros estamos tan orgullosos de ser médicos, porque nos miramos muchas veces en ellos y con lo poco que a veces tenían y las cosas que llegaron a hacer. Don Eugenio Pérez Gener, además, era un médico muy humanitario, que practicó la medicina general, especialista en medicina del trabajo, director de la Escuela de Maestría Industrial, y yo me puse muy contento cuando pusieron su nombre al Centro Cívico Social. Don Eugenio era una personalidad increíble. Y don Celestino, ¿quién no conoce a don Celestino? En la calle Colón, don Celestino siempre estaba disponible para todo. Y entonces, aunque nació en Cádiz, pero ejerció en San Fernando. La medicina general, la pediatría, la obstetricia. Se jubiló a los 82 años, tremendo. Y uno de sus hijos, Celestino, que ustedes habrán oído nombrar, ha sido catedrático de medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay una calle rotulada con su nombre y la medalla de oro de San Fernando también. Y hay un médico que yo tengo que confesar que había oído, pero que no me había profundizado en él. Uno de los más ilustres médicos isleños que hemos tenido, es don Florencio Pérez Gallardo. Don Florencio, que nació aquí, estudió en Cádiz, y después de la guerra se tuvo que ir a Madrid y tal. Él descubrió la cepa atenuada de la Rickettsia prowazekii, que con ello se fabricó la vacuna del tifo exantemático en Estados Unidos. Él estudió en Rocky Mountains, en una institución estupenda de Montana, de Estados Unidos, y fue el delegado español de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, organizó la primera campaña de vacunación de la polio en España, impulsó la virología y la parasitología en España, creador del Centro Nacional del Virus en 1963, gran cruz de la Orden Civil de Sanidad. El doctor Hurtado seguro que sabe mucho más que yo de esto, y tiene una calle rotulada aquí, pero también en Majadahonda, donde vivió muchos años. O sea, 2 calles tiene el doctor Pérez Gallardo, toda una personalidad. Bueno, San Fernando
de alguna manera distinguido a uno de estos médicos que hemos hablado, obviamente, con calles y tal, y yo solamente pongo un interrogante ahí abajo, que ningún enfermero. Nosotros los médicos de nuestra época tenemos mucho que agradecer al Hospital Clínico de Mora. Allí nos formamos, en este árbol esperábamos los resultados de los exámenes nerviosos, o por aquí en esta sala hemos estado todos haciendo las prácticas que nos correspondían. Luego fue el Hospital Fernando Zamacola y ahora es el Hospital Puerta del Mar, ¿no? Y la última época, la época de la innovación, del año 66 al 2016, prácticamente la que nosotros, nuestra generación, le ha tocado ser médicos, y todos los muchos buenos médicos que hay en la isla actualmente, ¿no? Bueno, tenemos unos centros, que ya lo conocemos, que nos vamos aquí ahora a... Pero yo quiero detenerme en el Hospital de San Carlos. Vamos a ver, el Hospital de San Carlos yo le tenía mucho cariño, porque nosotros íbamos, algunos de nosotros íbamos a las prácticas en verano, como éramos buenos estudiantes aprobábamos, y entonces nos íbamos en verano a aprovechar el tiempo y nos metíamos en el hospital. Y yo personalmente procuraba ir al hospital de San Carlos. En este hospital de San Carlos, bueno, que ha tenido muchos altos y bajos, pero que siempre ha habido ilustres médicos allí que lo han dirigido o que han trabajado allí y que han hecho una medicina muy buena, porque yo he estado viendo lo que allí se hacía, y entonces obviamente ha pasado por una serie de baches, como todas las instituciones. También Valdecilla pasó por muchos baches. Y entonces el hospital era primero militar de San Carlos hasta el 81, a partir del 81 a 2014 se llamó Hospital General de la Defensa, que fue cuando ya se construye y demás, y luego ahora se llama Hospital de San Carlos, este sería el nuevo, está ahí detrás, y del Servicio Andaluz de Salud. Bueno, yo lo que pongo ahí abajo es lo que pienso, que es un hospital histórico, orgullo de los isleños, con evidente potencial futuro. Yo no sé qué va a ser de él, pero tiene mucho potencial. Bueno, y ya no tenemos fiebre amarilla, no tenemos nada de estas cosas, pero vienen otras cosas. Hay una enfermedad endémica, ya con esto casi estoy acabando, la enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en el mundo, con lo cual los que nos hemos dedicado al corazón no hemos dejado de tener trabajo, lamentablemente. El cáncer, con más de 100 tipos de cáncer, pues eso es una lacra que nos está encima pero se están descubriendo muchísimo alternativas, con quimioterapia ahora con diana muy clara y tal, y hay muchos cánceres que el 80% de los cánceres se curan, y al menos otros que con el 50% se curan. O sea que el concepto de cáncer-muerte ya no es así. Cáncer, enfermedad crónica, eso puede ser. Y luego la obesidad, que la obesidad es un problema tremendo que está trayendo unas consecuencias terribles. Bueno, pero hemos tenido epidemias también, no menos terribles que las de fiebre amarilla, ¿eh? O sea, porque en el 81 aparece el SIDA, se aísla en el 84, 3 años más tarde, el virus, y se consigue en el 2007 una mezcla de retrovirales, de poder controlar la situación, pero el año pasado, bueno, el 2014, hace 2 años, el Registro Internacional del SIDA determina que había actualmente 36,9 millones de enfermos seropositivos funcionando por ahí, y más de 1 millón de muertos, ¿eh? Y desde el año 81 han fallecido 39 millones. La vacuna está en estudio y la sobrevida media sin tratamiento son unos 11 años. El ébola, que apareció en el Congo y luego, bueno, pues ha tenido ahí una epidemia en África que murieron muchos. Nosotros, afortunadamente, tuvimos muy pocos casos aquí, pero estábamos aterrorizados todos. O sea, y de hecho, bueno, pues hasta que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que fin de la emergencia mundial este año. Y ahora parece, siempre tenemos algún virus de estos, el Zika, que se llama así porque hay un bosque en Uganda que se llama bosque Zika, y que los que se internaban en aquel bosque
resulta que terminaban con esta enfermedad, y el mosquito es el mismo, era porque había mosquitos, el mosquito otra vez de la fiebre amarilla, el mismo. Entonces, ahora lo que se está sabiendo es que la microcefalia es lo que produce, pero ya se están ensayando 6.000 fármacos diferentes. Parece que tienen algún éxito en esto. Y ayer estaba leyendo que las células madre pluripotenciales inducidas tienen una afinidad específica a nivel cerebral del virus. No saben si realmente podrán controlarla con ella. Mucha ciencia, pero yo digo, pero mucho desconcierto. O sea, yo recuerdo que cuando el tema del ébola, habían reuniones en el hospital y venían unos expertos que sabían poco también, y nos explicaban cómo ponernos la ropa y cómo no sé qué, todo el mundo asustado. Y teníamos dos pacientes, ¿no? 2 muertos en España, ¿no? O sea, que quiero decir que no siempre el hecho de mucha ciencia no indica que las cosas están totalmente controladas. En esta época hemos tenido, bueno, avances impresionantes, como veis aquí. Los trasplantes han sido España sigue siendo líder mundial de trasplante, después de 24 años. Una cantidad de tecnología, de diagnóstico y tratamiento estupendo. Hay las microcápsulas robotizadas, las prótesis endovasculares, la robótica, las células madre, en fin, que las formaciones de patrones por ingeniería tisular, algunas de estas cosas que se están utilizando, que no es que se utilicen en América, sino que las tenemos en los hospitales en España. Aquí yo traigo esto porque creo que es de justicia, el grupo que he dirigido 25 años en Santander y que me han hecho, bueno, pues un poco ser lo que soy, ¿no? Me ha sido un apoyo muy grande de un grupo de profesionales magníficos. Y las nuevas tecnologías, pues bueno, todavía hay mucho que hacer. Ahora las impresoras 3D están posibilitando el tener prótesis a medida, no hace falta ahora ya tener una cosa estándar, sino la prótesis de cadera que tú necesitas, la prótesis cardíaca que tú necesitas. Se han descubierto el genoma completo de miles de virus ya, con lo cual eso es muy, muy positivo, poder controlar un montón de enfermedades virales. Y hay una cosa que le dicen que es la goma de borrar genómica, o sea que uno puede borrar la parte dañada del genoma, ¿no? O sea, todo esto que parecía no hace mucho, una cosa muy lejana, ahora ya está en los laboratorios. Las nanotecnologías, o sea, esas cosas tan pequeñitas, millonésimas de milímetros, que sirven para las prótesis, que sirven para poner quimioterapia en la célula cancerígena y no en la célula que está sana. Y bueno, ¿y ahora qué digo de los actuales médicos isleños? Pues yo diría lo siguiente. Yo diría que hemos podido, los que aquí estamos, hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestra profesión con conocimientos científicos y técnicos muy avanzados, que heredamos unos estímulos profesionales y humanos muy sólidos de aquellos héroes de la isla que lucharon por salvar la vida de sus pacientes sin medios, y por tanto son dignos del mayor reconocimiento y consideración histórica. Hay que juzgarlos en el contexto que hemos visto. No me he atrevido a describir los logros y aportaciones científicas de estas nuevas generaciones de médicos, que hay ilustrísimos médicos isleños aquí y fuera de aquí, porque muchas veces se piensa que los que están fuera, pero los que están dentro han tenido logros muy importantes. Y entonces, bueno, pues simplemente decirles que yo no me atreví porque no quería que ningún médico que se me olvidara pudiera dañar gente a las que aprecio mucho. Y lo que sí que está, que los futuros escritores, cuando se celebren los 300 años del ayuntamiento, bueno, pues que escriban y con la objetividad que da el tiempo, pues que digan lo que tengan que decir de todas las generaciones. Y entonces, como conclusiones, y con esto ya voy acabando, para tener un poco asentado lo que acabo de decir, durante los siglos XVIII y XIX la comunidad isleña contó con una medicina muy vanguardista. Los médicos y enfermeros isleños
tuvieron una formación profesional de alto nivel para la época. La Real Armada Española y el Real Colegio de Cirugía de Cádiz fueron determinantes para proveer esta calidad profesional. La medicina urbana tuvo un impacto muy significativo en la transformación de la isla. Las múltiples epidemias de fiebre amarilla, cólera, disentería y gripe diezmaron la población isleña. No sé cómo hemos llegado vivos. Durante los siglos XIX y XX, la medicina isleña se modernizó con la llegada de las vacunas, los antibióticos y otros descubrimientos médicos. En esta época destaca la importante actividad asistencial y de gestión sanitaria de relevantes médicos y practicantes isleños. Los últimos 50 años de nuestra historia sanitaria se ha caracterizado por la aparición de nuevas epidemias de enfermedades virales no menos inquietantes y otras afecciones endémicas muy devastadoras. Han sido años brillantes de la historia de la medicina, con sorprendentes descubrimientos y avances científicos y la participación, yo diría que muy destacada, de médicos isleños. No puedo olvidar a un entrañable médico, muy querido de todos nosotros, añorado, el profesor Casanova, catedrático de pediatría, un gran hombre, que nos reunió aquí estamos con pues Curro Calvo y otros que estamos aquí, yo lo he puesto en el orden que más o menos aparece ahí, y tenemos, bueno, pues fue una reunión maravillosa, entrañable en la Real Academia, que la propició, nuestro presidente la fomentó y él disfrutó muchísimo con nosotros y nosotros con él. Entre los médicos que está ahí hay un hijo predilecto de San Fernando, que es Antonio Campo, muy querido por todos, como sabes. Y yo quiero acabar con mi agradecimiento a todos los compañeros isleños, me van a permitir esta licencia, a todos mis compañeros isleños de mi promoción, de quien aprendí mucho como médico y como persona, durante los felices años compartidos en la Facultad de Medicina de Cádiz. Pude encontrar la orla, que me lo han facilitado uno de mis colegas, y aquí están los médicos isleños. Éramos muy apreciados en Cádiz porque éramos buenos estudiantes y éramos buenas personas. Y entonces aquí están las buenas personas: Blas Hervías Vivanco, el añorado Juan Garófano Ramos, que murió muy tempranamente, Leopoldo Aranda Calleja, José Casal Ortega, Eugenio Pérez Guzmán, Salvador Mora Moreira, Eugenio Villalobos Galán y Francisco Calvo Tardecilla, a los que yo le dedico esta charla. Muchas gracias.